Buenos días. Les damos la bienvenida al Comité de Sustentabilidad y Responsabilidad Social, que el día de hoy nos presenta cómo maximizar nuestro impacto social este 5 de julio a las 10 a.m., a cargo de nuestra ponente Jimena Fernández Cortina de Fundemex. A continuación les compartimos la misión del clúster, que es impulsar la competitividad, la sustentabilidad y la generación de oportunidades de negocio en el sector agroalimentario. A continuación les compartimos unas breves reglas de la sesión. Los invitamos a presentarse por medio del chat colocando nombre, empresa a la que pertenecen o cargo puesto, con la finalidad de conocernos un poco mejor y poder interactuar entre todos. Asimismo, les pedimos que la participación de todos los presentes sea aportando ideas o comentarios. Contaremos con un espacio de preguntas y respuestas, donde nuestra ponente Jimena Fernández nos ayudará resolviendo cualquier duda que tenga. Asimismo, les pedimos de favor mantener el audio durante la conferencia en silencio para evitar ruidos e interrupciones. Asimismo, les compartimos la agenda del día de hoy. 10 a.m. bienvenida por parte de Auradi. 10:05 damos espacio al tema del día de hoy, cómo maximizar nuestro impacto social. 10:55 damos espacio a preguntas y comentarios. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto se la podemos resolver. 11:05 damos cierre de visualización. Cualquier información adicional o referente al tema, con mucho gusto se la podemos resolver por medio de mi correo. Igualmente les haremos llegar la grabación y una pequeña encuesta de la sesión del día de hoy. Antes de continuar, les compartimos una breve semblanza de nuestra ponente el día de hoy, Jimena Fernández Cortina. Actualmente es la directora general de Fundemex, consejera independiente de varias empresas y asesora de empresas y consejos de administración en la adopción de criterios de ESG. Su expertise se centra en gobernanza corporativa, sustentabilidad y manejo de riesgos, y se destaca por impulsar el cierre de brechas de género y desigualdad, integrando la agenda social y ambiental en decisiones empresariales. Ha liderado proyectos de investigación en finanzas sostenibles con enfoque de género para el PUNAM, y su liderazgo se extiende al presidir el Alumni Network of Harvard Women en México. Participa activamente en organizaciones como Women Corporate Direction y lidera programas de candidatos mexicanos en busca de ingresar a la Universidad de Harvard. Damos la bienvenida a nuestra ponente del día de hoy, Jimena Fernández. Es un placer, Jimena, que nos puedas acompañar el día de hoy y conocer un poco de tu conocimiento. Bienvenida. Muchas gracias, Dulce. La verdad es que estoy muy emocionada de estar con este clúster particularmente, porque creo que se encuentran en una coyuntura histórica muy importante en cuanto a la sostenibilidad, y todos los esfuerzos que están haciendo ustedes me parecen muy valiosos. Y siempre en Fundemex, cuando nos invitan a participar en discusiones, en pláticas que tienen que ver con la sostenibilidad, pues es algo que nos interesa muchísimo, porque también desde la fundación y siendo la fundación del Consejo Coordinador Empresarial, pues tenemos esta agenda realmente en nuestra columna vertebral, en nuestro ADN. Y bueno, metiéndome a ver todo lo que están haciendo los diferentes comités, pues los felicito muchísimo, y estoy segura que todos los aquí presentes pues están interesados en ver cómo avanzamos en los siguientes años de una manera más sostenible. Así que bueno, felicidades a todos, y espero que esta charla que sea muy pues amena, y que podamos tener esta sesión realmente para compartir. Yo creo que es algo donde todos estamos aprendiendo, todos estamos viendo de qué forma compartimos mejores prácticas, qué funciona, qué no funciona y cómo podemos generar un mayor impacto. Esa es la idea. Así que pues yo les compartiré algo de lo que estamos haciendo desde la fundación, y también me va a encantar escucharlos y ver, aprender de ustedes también, ¿no? Entonces, que sea un espacio rico para todos.
Bueno, entonces, si les parece bien, vamos a arrancar con la presentación y al final, como dijo Dulce, ya podemos abrirlo a tener esta discusión de preguntas, respuestas y compartir. Entonces, bueno, pues nos arrancamos. Entonces, bueno, nos invitaron el día de hoy justamente para compartir lo que pensábamos de la responsabilidad social y pues muy especialmente pues dedicado a ustedes, ¿no? Este espacio. Entonces, adelante. Entonces, bueno, esta va a ser más o menos la agenda que voy a seguir. Es primero platicarles qué es Fundemex. Después entrar a la parte que nos concierne a todos, y un poquito para estar todos en el mismo canal, qué es la responsabilidad social corporativa, cómo ha venido evolucionando. Em, Después no pretendo pasar mucho tiempo porque eso es donde ustedes son los expertos y no yo, pero bueno, pues esta sesión es para ustedes. Y luego compartirles dos estrategias muy concretas que estamos promoviendo dentro de Fundemex, justamente para maximizar el impacto de las acciones que el sector privado puede generar. Así que bueno, empiezo por quiénes somos nosotros. Y como les dije, pues somos la fundación del Consejo Coordinador Empresarial, somos ese brazo social que se va a enfocar en justamente ver cómo tenemos un impacto social y ambiental, ¿no? Y el Consejo Coordinador Empresarial tiene estos organismos que son sus aliados, que son estas cúpulas empresariales, que son parte del Consejo Coordinador Empresarial. Adelante. Entonces, tenemos un consejo directivo que está encabezado por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que es Paco Cervantes. Tenemos luego un consejo directivo que hemos buscado que que tenga representación en diferentes estados del país. Evidentemente, nos faltan muchos más, como pueden ver en el mapa, pero la idea es que sea una fundación que atienda a todos los estados y a toda la república. No van a ser esfuerzos centrados en Ciudad de México, sino realmente que podamos tener una incidencia de manera pues, colaborativa y colectiva de impacto en todo el país. Y por eso es que hemos hecho un esfuerzo de buscar a empresarios y empresarias, a personas comprometidas con el desarrollo sostenible del país en distintos estados. Adelante. Nos hemos enfocado y compartirles que este año Fundemex está cumpliendo 20 años de impacto social. Y durante muchísimo tiempo Fundemex operó proyectos o proyectos comunitarios de base que fueron muy exitosos. Pero en la pandemia sí hubo un replanteamiento de cuál tendría que ser realmente el objetivo o el alcance de la Fundación del Empresariado de México. Y ahí se replantearon y pensaron que, bueno, hay muchísimas fundaciones en todo el país que hacen una extraordinaria labor local y estatal y demás, y que quizá la fundación del empresariado tenía que incidir de otra forma, quizá en un cambio sistémico de los asuntos que ocupan al CCE. Y ahí es que se da un cambio de ser una fundación de primer piso, es decir, que operábamos los proyectos, a ser una fundación de segundo piso, que se dedica a fondear proyectos que tengan el impacto que, em, pues, en temas que ocupan al CCE, ¿no? Y se plantearon, bueno, pues, ¿cuáles serían esos? Y uno de los principales siempre ha sido el tema del empleo y generar estas oportunidades para que todo el mundo tenga acceso a un empleo digno, un empleo bien remunerado. em, y, y es ahí donde, pero como somos el brazo social, pues claramente estamos enfocados en estos grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces,
nos dedicamos realmente a la inclusión laboral y en voltear a ver a estos grupos que han sido históricamente quizá no contemplados, no con el mismo acceso, etcétera. Y entonces por eso ponemos ahí que nuestra población objetivo son personas en situación de vulnerabilidad en edad productiva, ¿no? Y lo que queremos es ser justamente ser este puente conector entre el sector empresarial y el tercer sector para idear proyectos que podemos hacer en conjunto, para financiar estas iniciativas que creemos van a tener un impacto, para realmente transformar la realidad de muchas personas y lograr cambios importantes. Adelante. Entonces, bueno, como les decía anteriormente, somos una fundación con un impacto a nivel nacional. Lo que nos gusta y en lo que somos buenos, y por eso es que estamos, pues, quizá hoy aquí con ustedes, es que nos gusta explorar y ver cómo vincular a diferentes actores que tienen una relevancia en lo que hacen y que pueden cambiar realmente entornos, comunidades y demás. Y entonces nosotros vinculamos a los diferentes actores para lograr estos cambios. Y tenemos un mecanismo y una propuesta de valor que ponemos en la mesa siempre, que podemos nosotros ser esos multiplicadores de recursos para que las bolsas que se generen para fondear proyectos muy específicos sean cada vez más grandes y entonces el impacto sea mayor. Y bueno, pues ahí que operamos como una fundación de segundo piso, como donantes. Adelante. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos? Nosotros nos acercamos a los estados, nos acercamos a las industrias, nos acercamos a diferentes cámaras y ahí buscamos identificar qué necesidades existen. Entonces, una vez que se encuentra y se detecta una necesidad, ya sea por región, por industria, por cámara, etcétera, se busca a ese socio que va a implementar, esa fundación o esa empresa que es la idónea por su expertise en resolver la problemática que identificamos. Entonces, buscamos estos aliados financieros que quieran fondear el proyecto, que se codiseñe, ¿no? Y después, ya teniendo esos fondos, pues se implementa el proyecto y nosotros le vamos dando seguimiento y vamos a ir midiendo el impacto para ir viendo cuál es el resultado de estas iniciativas. Y esto con la idea de siempre ir perfeccionando, mejorando e identificando aquellos productos que puedan escalarse y que puedan tener un mayor impacto. Adelante. Entonces, bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. Yo creo que ustedes conocen de esto más que yo, pero bueno, ahí yo les doy mi perspectiva. Yo hay dos definiciones, y esto para estar todos en el mismo canal, en esta plática. Hay dos definiciones que que me gustan, una más que otra, pero uno es el compromiso que tiene una empresa para gestionar los efectos sociales y ambientales y económicos de sus operaciones de manera responsable y en línea con las expectativas públicas, ¿no? Y de sus grupos de interés. Y una segunda que me encanta es ya cuando ya más bien habla de desarrollo sostenible, ¿no? Y es justamente ese desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Adelante. Esto es, este esquema que les presento es sacado de la ISO 26000. Y esta ISO surge en el 2010, después de mucho tiempo de haber congregado, me parece fueron casi 500 expertos a nivel mundial que estuvieron analizando y viendo cuál iba a ser esta guía que ayudara a las empresas a ir caminando
hacia una práctica de responsabilidad social corporativa más exitosa, hacia el desarrollo sostenible y qué tenía que ver. Y ahí pues encontraron que hay todos estos ámbitos de derechos humanos, de prácticas laborales, de medio ambiente, de prácticas justas de operación, asuntos con los consumidores y esta participación activa y el desarrollo con la comunidad. Y todo eso tenía que estar enmarcado en una gobernanza sólida, ¿no? Para la organización. Y todo tenía que ver, todos los ámbitos están interrelacionados, no puedes estar fuerte en uno y sin descuidar el otro. En fin, todos se tienen que atender, se tienen que medir y se tienen que ir avanzando de tal forma que logremos justamente no comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Entonces, siempre a mí me parece que es un ejercicio extraordinario que hicieron en el 2010 y que sigue siendo la única guía ISO que en materia de responsabilidad social y que ayuda justamente a las empresas y quien no la tenga en su empresa, yo creo que sí es algo que vale la pena tener y comprar porque te va orientando de pasos muy específicos y prácticos de cómo ir avanzando en estos temas. Adelante. Y esto es nada más como para reforzar lo que todos hemos visto. Tenemos desde huracanes, incendios, ciertamente cada vez vemos más desastres naturales a nivel mundial. Tenemos problemas de migración, una inequidad cada vez más marcada. em, y esto nos hace cuestionarnos realmente pues que tenemos retos bien importantes hacia adelante y cada vez van a ser más evidentes y las empresas, si quieren mantenerse competitivas a futuro, tienen que voltear a ver a todos sus grupos de interés, tienen que reflexionar sobre cómo impactan y es normal, y anteriormente, pues, las empresas se enfocaban únicamente en la parte financiera, en la parte del des de la parte, pues sí, de las utilidades, y no tenían tanto este enfoque de pensar: "Híjole, yo en 20 años, ¿cómo voy a estar? O si voy a seguir existiendo, o los productos que yo, saco al mercado, ¿tienen un impacto?". Y en el caso del clúster, por ejemplo, pues, las prácticas de agricultura, cómo lo están haciendo, qué tecnologías utilizan, en fin, todo esto provoca temas en el cambio climático y provoca las situaciones que estamos viviendo. Entonces, ya es imposible no tomar en consideración lo que lo que está pasando en el mundo y imposible pensar que, bueno, yo me ocupo de lo mío y en mi pedacito Nuevo León, con eso tengo. No, o sea, yo creo que todos ya estamos conscientes de que hay un solo planeta y todos tenemos algo que ver y tenemos que incidir y promover prácticas justas y sostenibles, ¿no? Adelante. Bueno, aquí nada más volver a recalcar, pues, que tenemos cambios estructurales que se están dando, como el tema de cambio climático, la transición energética, pérdida de biodiversidad, estos cambios demográficos y la migración que se está dando, las inequidades y bueno, una transición digital, cada vez más acelerada que nos obliga a estar, en constante aprendizaje, diría yo, y en constante comunicación con diferentes actores, con los grupos de interés, para entender, em, pues, los impactos que se vienen y cómo podemos adelantarnos. Adelante. Bueno, estos los conocen absolutamente todos, son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que se plantearon en el 2015, justamente para que todos los países pudiéramos ir avanzando con metas muy concretas,
en estos temas de sostenibilidad y se plantearon estos 17 objetivos mundiales que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente, el diseño de nuestras ciudades, y tiene 169 metas muy específicas con indicadores y formas de aplicación que deben alcanzarse para el 2030. Y cuando yo pienso, claro, cuando esto salió en el 2015, ya tenemos 15 años. Y yo digo, bueno, pues ahorita nos quedan 6. Entonces, realmente sí es un tema que cobra cada vez más importancia y que es una agenda universal donde todos tenemos que participar para este desarrollo pues mundial, ¿no? Adelante. Entonces, ¿cómo ha venido evolucionando este tema o este concepto de la responsabilidad social? Pues realmente empieza como en 1800, cuando empiezan a haber organizaciones de caridad, ¿no? Que empiezan a dar dinero eh, sin ninguna estrategia particular, pero empiezan a dar dinero y apoyar causas, etcétera. Después ya se convierte en una filantropía como tal, la filantropía tradicional, donde igual ahí las empresas es el director general que decide, bueno, a mí me interesa esta causa, porque a mí me interesa y yo ahí voy a dar dinero, ¿no? Después empieza a avanzar y evolucionar y se dan cuenta que realmente esta filantropía tiene el poder de ser mucho más estratégica y mucho más vinculada a el core del negocio, de la propia empresa. Entonces, se empiezan realmente a destinar recursos ya de una manera más pensada y analizada, ¿no? Eh, de dónde estoy yo impactando como empresa en mi negocio, qué es lo que yo estoy generando de impacto. Y a lo mejor yo por ahí me puedo ayudar, porque yo sé que genero tanto cosas positivas como negativas, pero voy a abonar en aquellas que hacen sentido a mi negocio y se vuelve entonces mucho más estratégico. Después empiezan todas las consideraciones ambientales que empiezan a tomar mucho más fuerza y de hecho, bueno, yo tengo una anécdota muy particular. En algún momento trabajé en el gobierno, en la Secretaría de Hacienda, y ahí cuando se empieza a poner de moda todo este tema verde, ¿no? Y me decían, y yo estaba en un área de innovación donde teníamos que estar viendo qué proyectos y darle seguimiento a los proyectos estratégicos y demás. Y, y nos dicen, oigan, necesitamos hacer algo verde. Necesitamos hacer algo verde. ¿Y qué quiere decir eso? Y pues no, lo lógico y lo que todo el mundo piensa es, bueno, sí, vamos todos a hacer un sábado, vámonos todos a plantar y ya hicimos algo verde, ¿no? Y, y en ese analizar qué hacía sentido fue cuando, y bueno, yo me meto a estudiar y a entrevistar a muchas personas que consideraba yo y empresas estaban realmente siendo los líderes en los temas ambientales. Y ahí me doy cuenta que lo ambiental es una parte, pero es una parte chiquita como ya lo vimos en el esquema de la ISO 26000. Es mucho más amplio el actuar que debe de tener una empresa y es así como todo el mundo lo va viendo. Me enfoco en temas ambientales justamente por el impacto ambiental que puede tener mi negocio, y después me doy cuenta que hay muchos más grupos de interés y el impacto es no nada más quizá con las tierras, pero a lo mejor es con los que viven en las tierras, las comunidades, etcétera. Y ahí es donde surge ya entonces la responsabilidad social corporativa. Y finalmente, donde estamos ahorita parados y creo que es donde voy a pasar un poco de tiempo, es este tema de ASG o ESG, por sus siglas en inglés, que ya abarca y realmente le da a las empresas la claridad de que hay tres aspectos muy claros que se tienen que estar midiendo
cuidando y demás, y que son los temas de riesgos ambientales, sociales y de gobernanza. Y muy particularmente, y como decías, Dulce, tengo la fortuna de estar sentada en algunos consejos de administración, donde yo veo desde la parte del consejo las discusiones que se tienen en cuanto a estos criterios de ESG, ¿no? Y cómo una empresa tiene que estar, digo, originalmente la verdad es que surgen estos temas por darse cuenta que hay unos riesgos importantes que tiene que considerar la empresa y cuidar para que no le impacten sus utilidades. Y entonces surge como un tema de medir estos potenciales riesgos y medir cómo monetariamente le pueden afectar a la empresa. Pero también tiene la otra parte de la balanza que tiene en identificar las oportunidades, porque no nada más es un tema de riesgos, pero es un tema de grandes oportunidades también, que las empresas que logren identificarlas y aprovecharlas, pues los va a hacer más competitivos, sin duda, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener, obviamente, la parte de los riesgos, pero estar muy atentos a la parte de oportunidades. Y en este mismo ámbito de ASG, yo diría que entra una parte donde están ya las empresas y sobre todo las que van más adelantadas en el entendimiento de lo que quiere decir todo esto y cómo se come de la ESG y cómo hacen a nuestras empresas más competitivas y cómo podemos tener un impacto pues mayor en las acciones que estemos tomando. Y es justamente esta dimensión del impacto que ya no nada más es hacer acciones o promover acciones ambientales y sociales en mi empresa, em, pues con un alcance pues limitado, sino realmente ver y explorar continuamente cómo podemos hacer crecer ese impacto. Y creo que eso también hemos llegado ahí porque el mundo lo está pidiendo, porque tenemos que acelerar y pensar de forma, estratégica, pero sobre todo colaborativa, de cómo podemos ampliar nuestros esfuerzos para que tengan un impacto que realmente generen cambios, que cierren estas desigualdades, que se cierren estas inequidades, que el cambio climático se vea, em, reducido, em, controlado, etcétera. Entonces, creo que cada vez más hay este enfoque de dimensión de impacto y de ahí tocaré la parte de, las cadenas de suministro. Adelante. Entonces, bueno, esto era nada más como para, la claridad de lo que es ESG o ASG y cómo, pues, la parte ambiental creo que es muy fácil. Bueno, ahorita también platicaré un poco más de eso, pero la parte ambiental hay, em, estrategias muy claras como este tema de la mitigación de las emisiones de huella de carbono, los criterios sociales, pues justamente cómo estás impactando, gestionando el impacto que tienes y creando valor en la parte social. Y en la parte de gobernanza, pues también cuál es la filosofía de la empresa, cuáles son esas prácticas y que van dando una estructura sólida a la empresa a futuro, ¿no? Y tiene mucho que ver con reclutamiento, con el propósito de la empresa, y eso también es cada vez más relevante porque las generaciones jóvenes, y yo tengo 3 hijas y lo vivo en casa, se enfocan realmente, ya no es tanto cuánto me paguen en una empresa, sino qué qué hace mi empresa y qué propósito tiene, y qué impacto tiene y en qué se está enfocando. Entonces, yo prefiero ganar mucho menos, pero estar en una empresa que tiene
una conciencia hacia las generaciones futuras. Y entonces, en base a todo eso se tiene que cuidar si quieres al mejor talento, si quieres retener el talento, en fin. Pero seguimos con la que sigue. Jimena, hay una pregunta en el chat, no sé si de Sí. una vez contestarla. Marcela pregunta, Jimena, mencionabas que el enfoque de la fundación son personas en situación de vulnerabilidad en edad productiva. Entonces, ¿les interesa apoyar proyectos que generen oportunidades de empleo? Es correcto. Nos interesa muchísimo generar empleo en estos grupos en situación de vulnerabilidad, pero nos interesa también muchísimo proteger el empleo que ya existe, ¿no? Y, y fortalecerlo, es decir, llevar un empleo que sea mucho más justo, digno y que dé oportunidades para todos. Perfecto. Adelante, Denise. Entonces, bueno, esto es algo que ya hacemos todos desde hace muchos años, que es identificar quiénes son nuestros grupos de interés, a quién impactamos, quién nos impacta a nosotros, cómo podemos afectar o ser afectados. Y entonces, yo digo que este es uno de los primeros ejercicios que tiene que hacer una empresa, es identificar justamente esos grupos de interés para que cuando se planteen qué tipo de acciones van a, van a desarrollar, implementar, vean cómo le impactan a cada grupo de interés con esa iniciativa. Y evidentemente van a haber grupos que son más importantes que otros, y también esos mismos tienen que quedar bien identificados de a cuáles tienes que pues tener cerca, pero hay unos que tienes verdaderamente que estar midiendo día a día. Y a esos, pues entre más les impactes, mejor. Entonces, siempre hay que hacer un análisis tanto de los grupos de interés, el valor que son para ti y que tú eres para ellos, y cómo les va a impactar de una forma o de otra cualquier iniciativa que decidan desarrollar. Adelante. Entonces, bueno, realmente cualquier empresa tiene que gestionar hoy en día a conciencia, ¿no? Estas relaciones, tiene que estar muy cercano a sus grupos de interés y los tienes que escuchar. No es lo que yo creo desde la empresa, y como yo soy la empresa, yo decido para dónde, sino realmente tiene que haber un ejercicio de escucha, de entender qué es lo que necesitan y qué es lo que están esperando de ti estos grupos de interés, ¿no? Entonces, si estás construyendo una marca, ahí puse marca, pero o cualquier modelo de negocio, es qué propósito tiene, ¿no? Y tienes que estar analizando y anticipando el impacto social y ambiental que puedan tener tus iniciativas, ¿no? Y las decisiones que decidas tomar. Y también tienes que estar atento y analizar y vigilar esas presiones externas que existen. Entonces, presiones externas, pues ahora hay mucho más activismo del que había antes, ¿no? Entonces, puedo pensar en Greta, la jovencita que va por el mundo, protegiendo el planeta y demás, pues ha hecho todo un movimiento que las empresas ya ven que hay presión de externos que exigen o el Black Lives Matter o como muchos otros movimientos que se van dando y que le ponen presión a la empresa para que la empresa vaya acercándose a lo que ellos necesitan y no lo puedes ignorar porque te puede explotar, ¿no? Entonces, realmente y eso es en cuanto a activismo, pero hay la regulación. Entonces, por ejemplo, pues Europa está muy avanzada en muchas regulaciones. Aquí en México estamos todavía en un momento donde el reporteo es voluntario y donde no hay esa exigencia o obligatoriedad, pero pues hay que estar anticipados porque eso va a llegar aquí la regulación y no nomás eso, pero ya hay regulaciones allá, por ejemplo, en Europa de debida diligencia
que las empresas, pues ellos van a importar productos de México y ellos van a tener, porque ellos sí tienen la regulación, entender de dónde vienen los productos, cuál fue su origen, etcétera. Entonces, no podemos pensar que vivimos en un mundo aislados y que no nos afectan estas regulaciones externas. Sí nos afectan, nos debieran afectar, las debiéramos considerar y debiéramos estarnos preparando para, para para ser competitivos, cuando ya sea obligatorio aquí, ¿no? Entonces, realmente hay que estar atentos a esos y ciertamente hay que buscar colaborar. Yo creo que los que acaban siendo más exitosos siempre son aquellos que buscan estas colaboraciones. Y antes teníamos mucho el entendido de no, cuidado con tus competidores, cuidado con la competencia, no vayas a decir nada, no nos vayan a quitar la fórmula ganadora. Y yo creo que eso ya cada vez, yo creo que la pandemia nos enseñó muchos aprendizajes, pero yo creo que ya ahorita hay muchas formas de colaborar que fortalecen a toda una industria sin sin afectar que la competencia te gane o no te gane mercado, ¿no? Adelante. Y bueno, aquí quería yo un poquito demostrarles en este tema de ASG, o sea, cómo es que se ve, cómo es que lo están viendo las empresas, ¿no? Entonces, pues tienes un tema de lo que están viendo en términos de cambio climático, ¿no? Todos estos riesgos climáticos, el impacto financiero, ¿no? Los que tienen todo el tema de agricultura, pues si tienes inundaciones, cómo te pega, etcétera. Ya son temas que sí tienen que estar como muy bien medidos, identificados y con la parte de oportunidad que yo les decía, o sea, tienes los riesgos, pero siempre tienes esta oportunidad. Entonces, tienes que ir trabajando en qué vamos a hacer con las tecnologías, cuáles vamos a ocupar, cómo vamos a ir moviendo nuestra producción, con qué tecnologías, cómo vamos a ir construyendo estos entornos sostenibles. E inclusive yo les diría, yo me quedé en la parte en la evolución que les enseñé, en la parte de ASG y de dimensión de impacto, pero ahí yo incluiría también esta parte que seguro han escuchado de los negocios regenerativos, ¿no? Y es cómo vas a cuidar, por ejemplo, la tierra. O si yo estoy en la parte de verduras, pues los polinizantes y cómo, cómo ir implementando, educando, sensibilizando el cuidado de la tierra para que use menos químicos, etcétera. Hay toda una parte de regeneración que tiene una visión a futuro que va a hacer que una empresa se mantenga, pues, uno, en el mercado, que siga existiendo, y dos, que se mantenga competitiva, ¿no? Entonces, aquí vemos toda la parte de las oportunidades también, ¿no? Proveedores sostenibles en la parte social en eso me voy a detener más adelante. Em, pues esta parte de la inclusión, el acceso, yo soy una convencida de que los equipos más exitosos son los equipos diversos. Tú no puedes tener un equipo o una plantilla laboral donde todos sean iguales, todos vengan del mismo lugar, todos tengan la misma perspectiva. Creo que es ahí un fallo, las empresas que aún lo consideran así. Yo creo que entre más diversas sean las opiniones, la perspectiva, es donde ocurre la innovación y es donde se integran todos estos pensamientos. Entonces, bueno, yo creo que eh, ahí quedan planteadas estas oportunidades sociales y en la parte de gobierno corporativo, pues es todo lo que se tiene que hacer internamente para que haya un desempeño eh, eh, pues extraordinario de una empresa, ¿no? Y cómo la junta directiva, el equipo de management de la empresa, cómo se hablan entre ellos y cómo buscan estar justamente en, en un, en una situación financiera estable
y de oportunidades ante los retos que se vienen, ¿no? Adelante. Y bueno, esta es la parte donde menos voy a hablar, porque es la parte que ustedes conocen más, pero viendo todos los comités que tienen y todo lo que están haciendo, bueno, a mí me emocionó muchísimo el impacto que pueden tener ustedes. O sea, realmente esta parte de colaboración, de la formación de alianzas, de cooperación entre los diferentes sectores, creo que es crítica, es vital, y dado el tamaño del clúster, pues realmente creo que tienen una oportunidad increíble de colaborar entre sí. Y bueno, pues yo emocionada de ver todo lo que van a estar construyendo y haciendo a futuro, sobre todo en esta industria. Adelante. Bueno, pues este es su objetivo, que creo que es pues, muy acertado, y es cómo aprovechar también estos recursos naturales, cómo hacerlo de cara a los retos climáticos y asegurando pues lo que ustedes hacen hacia hacia la sociedad, ¿no? Adelante. Y bueno, aquí a mí me encantaría, Denise, que está aquí, que es parte de Fundemex, nos encantaría conocerles a ustedes. Entonces, queríamos pedirles que le tomaran una foto a este código QR, y nos hicieran favor de contestar algunas preguntas para que nosotros también podamos entender quiénes son. Entonces, yo creo que les damos unos minutitos, y quizá cuando hayan terminado, si nos pueden dar una señal para poder seguir avanzando, se los agradeceremos. No sé si todos ya pudieron ingresar al Menti. ¿Alguien está teniendo problemas para ingresar? Tenemos 4 respuestas. Les puse la liga del Menti en el chat y la primera pregunta que tenemos es que vamos a hacer una lluvia de palabras aquí sobre cuáles consideran ahorita que son los temas más importantes para el clúster agroalimentario en temas de responsabilidad social. ¿Ok? Tenemos sostenibilidad sobre todo, eficiencia energética, ESG, normas, políticas públicas, apoyos, buenas prácticas, ambiental, sostenibilidad, sobre todo, políticas públicas, debida diligencia, también un tema bien importante. Y creo que ya más o menos, porque somos 19 y aparte estamos Jimena, Dulce y yo, entonces ya tenemos casi todas las respuestas. Muy bien. La siguiente pregunta que les tenemos es, ¿de qué empresa nos acompañan? Quisiéramos saber más o menos en dónde están ustedes laborando en este momento, qué empresas tenemos ahorita presentes en la sesión. Entonces, no sé si pudieran compartirnos de dónde vienen. Icon, súper.
Muy bien, interesante. Jimena, no sé si quieras conocer más de alguna de estas empresas. Obviamente quiero conocer de todas. Hay unas que las conozco más que otras, entonces, sí, a mí me parece muy interesante, porque cada una tiene pues, su ámbito de incidencia en esta industria y me parece muy relevante lo que hacen. Mira, una de Financial Well-being, seguramente. Aro, interesante. No sé FCB qué sea. Compañero o compañera de FCB, ¿de dónde nos acompaña? No sé si tuvo que salir la persona. Bueno, más o menos tenemos 12 respuestas. Em, avanzamos a la... Ahora quisiéramos saber más o menos en dónde se ubican como microempresa, pequeña empresa, mediana empresa, qué cantidad de trabajadores y trabajadoras tienen en su empresa. Medianas y grandes. Ok, vamos a esperar a ver más respuestas. Bueno, aquí tenemos bastantes de grandes empresas. Eh, igual vamos a dar unos minutitos para las personas que faltan, pero vemos que tenemos bastantes grandes empresas y en menor medida medianas y pequeñas empresas. ¿Quiénes faltan de contestar? Creo que ya vamos a pasar a la siguiente. Y por último, la última pregunta que les tenemos es, ¿cuáles son los temas prioritarios de tu empresa en temas de responsabilidad social? No sé si pudieran compartirnos, quisiéramos conocer qué están haciendo sus empresas en temas de responsabilidad social, qué quisieran estar haciendo en temas de responsabilidad social, ustedes como los expertos en estos temas que son. Interesante, tenemos bastantes que tienen que ver con medio ambiente, igualdad de género, medición de huella ambiental, descarbonización, eficiencia energética, gestión eficiente del agua, agenda ESG, donativos a bancos de alimentos, bien relevante para este sector. Bueno, eficiencia energética, ser constantes, ESG, agenda ESG, capacitar a proveedores en temas de ESG. Justo ahorita les tenemos una propuesta en ese tema, eficiencia operativa. Muy bien. No sé si alguien quisiera platicarnos un poquito más sobre lo que están, por qué tienen estas prioridades en sus empresas. Tal vez quienes están trabajando en temas de medio ambiente o en temas ISG. Pues si quieres, Denise, adelantamos, seguimos y hacemos la discusión al final. Pero bueno, muy interesante entender lo que están viendo y en lo que se están enfocando. Evidentemente, pues la eficiencia operativa es algo que toda empresa
tiene que estar cuidando en todo momento. Y vemos ya toda la parte de ESG que cada quien en su distinto ámbito está promoviendo. Pero ahora les vamos a ya bajar a lo que específicamente estamos trabajando ahorita desde la fundación. Entonces nosotros, al hacer la fundación del Consejo Coordinador Empresarial, tenemos desde las muy grandes empresas, que claramente están aquí representadas, y muchas de ellas tienen su propia fundación. A veces están muy alineadas con la empresa y a veces funcionan de manera casi independiente, diría yo. Son dos maneras distintas de manejar las fundaciones empresariales, pero notamos que hay estas empresas grandes que sí tienen estrategias ya por ser empresas grandes, ya tienen estrategias muy analizadas, muy desarrolladas, ya están haciendo informes de sostenibilidad, y se puede ver reflejada la madurez que ya traen, ¿no? No me metí, y eso sería tema para otra ocasión, de las distintas formas de reportar para estas empresas que sí ya lo están haciendo, porque hay muchos marcos, muchos estándares y demás, pero si tienen fundaciones, bueno, pues ya están trabajando con ellas o no, pero también tenemos a todas estas empresas medianas y estas empresas pequeñas que a veces o no tienen la capacidad suficiente para desarrollar algo realmente de impacto, o sus fondos, sus recursos no son tan amplios para poder lograr un impacto, pues, interesante. Y entonces lo que desarrollamos nosotros es este esquema de acción colaborativa, que justo lo que hace es movilizar fondos y para este tema de fortalecer y proteger el empleo, la inclusión laboral, mejorar la calidad de vida de una comunidad, etcétera, pero al sensibilizar al sector empresarial y al conectarlo con el tercer sector, ¿no? Que creo que a veces hay una desconexión y no se aprovechan tanto lo de uno como lo de otro. Entonces, este tema de enfoque en las pymes, y aquí está puesto como enfoque en pymes, pero en realidad también puede ser enfocado a las empresas grandes, y ahorita entenderán por qué. Si utilizan este mecanismo que tiene la fundación, que se llama el Sistema Único de Autodeterminación. Este Sistema Único de Autodeterminación es parte de la plataforma, está hospedado en el Infonavit, y cuando cualquier empresa que tiene más de 5 empleados tiene que pagar su nómina y sus obligaciones patronales, etcétera, aquí se ven los tipos de pago que se hacen a través de la de atrás tantito, Denise. Hay 5 distintos pagos que se tienen que hacer, tanto para tu Afore, para tu vivienda, las cuotas del seguro social, etcétera. Hay un quinto apartado que está, que es para donaciones a Fundemex. Ahora sí, la siguiente pantalla. En la siguiente lámina podemos ver estos pantallazos de cómo se ve la pantalla de aquel persona, ya sea de recursos humanos, de contabilidad, el que está pagando la nómina en sus empresas, puede llegar a ver esto. Y entonces uno hace todas sus pagos patronales y si quisiera, puede donarle ahí, dice, incluir donativo para Fundemex. Entonces, si uno le pica nada más así, hay una fórmula donde 4 al millar de la nómina se va a Fundemex. Entonces, cae en la panza del Infonavit. Y el Infonavit, como 2 meses después, nos entrega el recurso a nosotros. Esos recursos pueden ser, si estamos trabajando con una industria o con una cámara o una región específica que requiere algún tema muy concreto, esos recursos, y por supuesto que va el recibo de deducibilidad y demás, se identifican y pueden destinarse para desarrollar un proyecto específico que se busque, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, pues identificamos alguna problemática en el empleo,
Y aquí quiero enfatizar un tema que después voy a volver a retocar, pero cuando nosotros buscamos hacer un proyecto, por ejemplo, si yo me acerco a Marcela, que está aquí con nosotros hoy, a lo mejor ella me dice, yo estoy en esta empresa y yo puedo decir, ay, a mí se me ocurre que a lo mejor pudieras tú tener este problema. Y a lo mejor Marcela me dice, sí, sí, yo creo que puede ser este problema. Y a lo mejor en realidad, si uno hace un estudio, y ahí digo una investigación antropológica, porque nosotros estamos trabajando de la mano de antropólogos que se meten a estudiar desde el trabajador o la comunidad cuál es realmente la necesidad de ellos. Ellos son los expertos que detectan esa necesidad que a lo mejor y ahorita estamos trabajando muy concretamente en un proyecto con una cámara de una industria específica y estos dueños de distintas empresas de esta industria nos decían, oye, es que nosotros creemos que hay un problema de temas con guarderías, ¿no? No hay las guarderías y claro, entonces como no hay guarderías, no hay dónde dejar a los niños, no hay dónde dejar a los niños, la gente tiene que perder su trabajo porque se tiene que quedar con ellos o están desatendidos, se crean otros problemas en la comunidad, etcétera. Y entonces, desde la perspectiva de los dueños de estas empresas, de esta industria, pues tenían una idea de lo que era el problema más apremiante. Pero estos antropólogos se meten y tocan a la base, van a la comunidad, tocan a los trabajadores, les hacen preguntas, encuestas, sondeos, etcétera, y llegan con una conclusión de lo que realmente para ellos sería lo más importante para cambiarles su calidad de vida, para, para darles más estabilidad, etcétera. Entonces, es desde ahí, una vez que se identifica esta necesidad, donde se sensibiliza a los que están involucrados, se moviliza a este recurso del SUA, que lo que hace es que Fundemex entra como un actor neutro. Y por eso yo decía, ojo con este tema del celo de la información y que la competencia y que mejor no le digo y que mejor no hago ningún proyecto en conjunto porque no, 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 no. Aquí la empresa grande no se come a la empresa chica ni a la mediana. ¿Por qué? Porque entra Fundemex como un actor neutro que va, dependiendo del tamaño de la empresa, pues la misma capacidad que tienen de poder donar o entrarle a un proyecto. Entonces, una manera muy justa es, tú eres una empresa grande, pues tú tienes una capacidad tal. Y una empresa pequeña tendrá menor capacidad, pero lo hará en la misma relación con el tamaño de la empresa. Entonces, el recurso entra al SUA, entra en la misma proporción, ahí no hay alguien que es más o menos, no, es simplemente por el tamaño y la capacidad que tienen, y quien toma las decisiones no va a ser la empresa grande, sino va a ser esta necesidad que es común para toda la industria, no es para uno, la tienen igual todos, esa necesidad se va a trabajar y les va a beneficiar a todos y Fundemex va a ser este vinculador de buscar quiénes van a operar el proyecto que va a beneficiar a todos y nosotros le vamos a dar el seguimiento y vamos a ir midiendo el impacto y asegurándonos que esos recursos que todos pusieron para este impacto colectivo que les beneficie a todos, lo va a estar midiendo Fundemex, ¿no? Siguiente. Y esto es nada más para que dimensionen el potencial que tiene esta herramienta del SUA. Es si realmente tomo y considero que el 99.8% de las empresas en México son MIPYMES, o sea, y por eso es que se veía en una lámina anterior enfocado a las pymes, pero nuevamente yo pongo aquí sobre la mesa porque sé que hay muchas grandes empresas, empresas que luego tienen muchas unidades de negocios, que cada una tiene su propio presupuesto, funciona igual para una empresa grande que quisiera hacerlo de esta manera. Pero aquí pusimos un foco en las MIPYMES, justamente porque a veces no encuentran cómo tener un impacto importante
ni tienen la capacidad, la verdad, ni de entender este tema de la sostenibilidad, tienen 1000 otras preocupaciones de supervivencia que muchas veces no pueden, pero sí les gustaría tener un impacto social y ambiental positivo y pues, no tienen la capacidad. Entonces, aquí les pongo esta lámina porque a mí me vuela la cabeza pensar que si el 99.8 son MIPYMES, y si yo considero los rangos más bajos, o sea, lo que les estoy presentando aquí es la parte más conservadora de las cifras que les estoy presentando, es, yo digo, ok, perfecto, vamos a decir que de estas empresas, todas están pagando su salario mínimo. Y el cálculo automático que yo les decía era 4 al millar, perfecto. Si son, si yo considero que de estas empresas, vamos a agarrarnos que solo tienen 5 empleados, no las empresas que tienen 1000 empleados, ni 200, me estoy agarrando las más chiquitas que tienen 5 empleados, que las pequeñas van a tener los 11 empleados y que las medianas van a tener 51 empleados. ¿Cuánto es que se recaudaría a través del SUA si todas, ¿no? En su esquema más conservador le picaran al SUA? Son 800 millones de pesos. Es brutal, es una cantidad que con 800 millones de pesos se podrían hacer realmente proyectos muy interesantes de impacto que beneficiaría a comunidades enteras, a industrias, a regiones. O sea, sí realmente se podrían hacer cosas interesantes aplicando el mínimo en todas las situaciones, ¿no? Entonces lo pongo nada más como para que lo conozcan. Adelante. Y bueno, pues aquí justamente es cómo hacemos que esta colaboración tenga mayor impacto y que pues es realmente desarrollando estos proyectos que beneficien a las comunidades, que beneficien a estos grupos en situación de vulnerabilidad y que se empiecen a movilizar fondos para que se puedan hacer cosas, porque muchas veces no las hacemos, no porque no tengamos ni un buen corazón, ni la voluntad, ni la visión, ni nada, simplemente que, como ponían ahí en el chat, estamos en modo supervivencia, ¿no? Y entonces estás cuidando el poco recurso que tienes o no sabes cómo destinarlo, etcétera. Y muchas veces también dices, prefiero yo controlarlo. Si soy una empresa grande, pues a lo mejor yo quiero controlar pues esta bolsa que hay para acciones de responsabilidad social y que nadie más se meta, está bien, válido, y a veces son muy estratégicas y extraordinarias, pero siempre se puede colaborar, ¿no? Bueno, y que pues sí, justamente que este impacto es no nada más al beneficio de las empresas y estos grupos, sino también realmente a la empresa por la imagen que pueda tener, pero desde el interior, desde tus propios empleados, lo que yo dije al mero inicio, una empresa que se ve que tiene un propósito claro, una conciencia ambiental, social, va a tener empleados que no nada más estén ahí para recibir un cheque, sino que van a estar ahí comprometidos con las causas de la empresa y eso va a fortalecer la productividad, la innovación, la competitividad de la empresa. Entonces yo creo que ahí es un tema de ganar, ganar por todos lados. Adelante. Y luego entro a esta parte de la estrategia de proveeduría responsable y es algo que ustedes mismos en el clúster agroalimentario, pues se fijan en su cadena de suministro, ¿no? Adelante. Y ahí pues es justamente este enfoque de pensar en a qué proveedores voy a acercar a mi cadena de valor, cómo los voy a potenciar, cómo los voy a apoyar y cómo voy a asegurar que tengan el mayor impacto social, ambiental y ético. Y desde la fundación yo les cuento que hemos estado desarrollando distintos tipos de proyectos. Uno de esos era en acelerar empresas sociales que tuvieran esta capacidad de generar empleos masivos en grupos en situación de vulnerabilidad. Y el año pasado sacamos dos convocatorias de este tipo. Y Y la idea fue, y nos llegaron muchísimas empresas que tuvimos que hacer una selección, que te dan ganas de poder apoyar a todas, pero bueno, tuvimos que
seleccionar aquellas que por su tecnología, por su innovación, creíamos que podían tener este impacto mayor, ¿no? Entonces, una parte es, pues voy a acelerar y voy a buscar desarrollar estas empresas con este potencial. Pero la otra parte es, ¿cómo acerco a estas empresas sociales con estas empresas grandes, medianas, a pequeñas? ¿Cómo las acerco para que estas mismas puedan beneficiarse de estas innovaciones que traen estos emprendimientos, que son los que están, yo creo que es este ecosistema del emprendimiento, son los que están permanentemente buscando soluciones a los retos ambientales y sociales que enfrentamos. Entonces, y están vinculados con las universidades y con la investigación, y ahí hay un tema donde podemos aprovechar lo que están generando estas empresas sociales ambientales con el impacto que está buscando una empresa tener en su cadena de suministro, ¿no? Y entonces es un tema donde ganan ambos, porque estos entran con soluciones y los otros están, pues, impulsando el crecimiento de estas empresas sociales, de una manera importante que de otra manera no podrían. Entonces, creo que ahí hay un tema, es esto lo que les decía, ¿no? De conectar empresas tractoras con emprendimientos de impacto social y ambiental, ¿no? Y si queremos realmente maximizar este impacto a nivel económico, local o regional, se tienen que hacer este tipo de colaboraciones. Y eso es lo que está haciendo la fundación. Es ok, perfecto, sí voy a acelerar, pero yo quiero identificar estas empresas sociales, quiero entender qué es lo que la empresa de Carlos Báez está haciendo, qué es lo que necesita, cuáles son sus proveedores principales y ver yo de qué forma puedo acercarles esta, estos emprendimientos que están innovando para darle soluciones a la empresa de Carlos y para que también puedan estas crecer y poder generar el impacto que queremos, ¿no? Adelante. Y bueno, aquí no me quiero detener más, pero estos son temas que se pueden hacer y que pueden tener un impacto en lo social, en lo ambiental, en la parte de gobernanza. Yo, por ejemplo, les puedo contar un caso muy específico de cuando trabajaba yo en el gobierno y cuando me habían encomendado este proyecto de entenderle qué era lo verde y luego ya entendimos que era responsabilidad social y demás. Ahí, claro, empezamos en la parte ambiental, me acuerdo que cambiamos, por lo menos de las oficinas, empezamos y cambiamos todos los focos, se convirtieron en LED y se acabaron las botellitas, PET, y habían puros filtros de agua por todos lados, etcétera. Pero no, y empezamos a hacer temas de equidad de género y entonces todas las certificaciones. Y ojo, yo creo que está muy bien hacer todo eso y construir estas políticas, para cerrar brechas y poner pisos justos en todos los de género y de diversidad y etcétera. Pero un tema que hay que tener cuidado es que muchas veces las empresas y las que ya están reportando o que están haciendo sus propios informes, quieren, pues claramente quieren también pues, verse bien, entonces todas las certificaciones y vamos por esto y el distintivo empresa socialmente responsable y la NOM tal de equidad de género y vas por todos estos reconocimientos que te ayudan y yo creo que son muy buenos para ir avanzando en todos los temas. Pero creo que hay que tener cuidado de que no se queden nada más en políticas de la empresa y demás, sino que realmente se hagan cambios sustantivos y de raíz y que haya una medición de dónde inicias y ir midiendo y reportando. Oigan, yo en temas de equidad de género, pues habían tantas mujeres en los puestos de alta dirección, ¿no? Porque hay muchos que me dicen, no, yo ya cumplo. 50% de mi plantilla son mujeres. Oye, y cuéntame, ¿dónde están esas mujeres? No, por toda la empresa. Oye, ¿cuántas direcciones tiene? Y empiezas a preguntar y te das cuenta que, pues, que hay muchos esfuerzos que se tienen que hacer, ¿no? Entonces, sí hay que tener una medición
un diagnóstico inicial y ir midiendo, pero hay que asegurarse que las prácticas que se hagan sí vayan dando cambios, ¿no? Y entonces me interrumpí yo misma en cuando estaba yo en el gobierno y entonces empezamos a hacer un montón de iniciativas que fueron teniendo cierto impacto, pero acabamos, por ejemplo, metiendo en la parte jurídica, en la parte de las licitaciones, que hubieran ciertos puntajes para aquellas empresas que pudieran demostrar que estaban enfocados en la sostenibilidad, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, en el impacto en gobernanza, pues es cómo estoy en este tema de prácticas de adquisiciones y contrataciones, ¿dónde estás favoreciendo? ¿Vale la pena favorecer a aquellas empresas que sí se están preocupando por sus comunidades, que sí se están preocupando por cómo impactan, cómo regeneran, cómo este, eh, eh, pues desarrollan a sus proveedores, cómo los capacitan, cómo los seleccionan? Entonces, yo creo que hay mucho que se tiene que hacer y tienen que ser muy concretos, ¿no? Adelante. Bueno, pues aquí todos los diferentes beneficios al apoyar a un emprendedor social y al incorporarlo a tu cadena de valor, creo que es algo que no se discute y es algo en donde nosotros estamos como Fundamex poniendo mucha atención en asegurarnos que identificamos esos emprendedores sociales y que los conectamos con las empresas para que haya realmente un impacto virtuoso de las partes, ¿no? Adelante. Y nada, aquí la parte que ya les dije, la parte de aceleración, la parte de acercar estas, de selección de estas empresas sociales, de entendimiento de las necesidades de la industria, de la región y cómo podemos trabajar todos en conjunto para buscar este impacto que sea mucho más relevante, porque podemos tener impactos buenos, pero quizá con el mismo esfuerzo podrían estar teniendo un impacto mucho más importante en sus comunidades, en sus empleados, en las familias de sus empleados. Este, y yo creo que hay que enfocarnos ya mucho en el tema de impacto, ¿no? Y estar continuamente viendo qué funciona, qué no funciona, qué aprendizajes existen, qué podemos mejorar. Y esa es la parte de la mejora continua de la estrategia. Y creo que con esto ya acabamos, Denise. Así que bueno, la idea era que conocieran a Fundemex, que conocieran un poco la visión que nosotros tenemos de la sostenibilidad, de la responsabilidad social y del impacto, de la dimensión de impacto que estamos buscando nosotros. Estas son nuestras redes, nos pueden seguir. Y bueno, este es mi correo electrónico personal también si me quieren escribir. Pero yo muy agradecida, Dulce, por este espacio, por estar este día con este clúster que me parece muy relevante. Entonces me emociona mucho estar de cerca con ustedes y ver lo que van haciendo y ver en qué podemos apoyarles. Y nada, pues si quieren abrimos el micrófono. Muchas Muchas gracias, gracias, Denise. Jimena. No, de nada. Así es como lo comenta Jimena, abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Los invitamos a abrir su micrófono. Nos encantaría escucharlos e igualmente los pueden ir colocando por medio del chat si así lo desean. Nos encantaría escucharlos. Adelante. Muchas gracias, Jimena, por la labor, la explicación de cómo contribuyen y todo. Ahí tengo una duda. Eso de 4 ¿en un millar de qué? O sea, ¿cómo está la unidad? Es sobre la nómina. Entonces, todo lo que tú pagas de nómina, entonces si pagas 1,000 pesos, por ejemplo, Ajá. de nómina, entonces 1 al 4 millar, Denise, hazle el cálculo, O es un sea, 4 porcentaje. pesos de 1,000 pesos. Sí, exacto. Ok, Entonces es nada, o sea, realmente es así muy es. poquito. Es muy poquito, pero es poquito
pero de poquito a poquito se suman las Claro, bolsas. claro, Entonces, era por eso que les enseñaba yo el potencial del SUA contando a las MIPYMES, ya, de, claro. de que sí hay una posibilidad de que se incorporen a este tema del impacto, porque aunque se vea que 4 pesos es muy poco, ¿verdad? No van a ser 4 pesos, porque por lo menos pagan el salario mínimo, pero es muy poquito esa fórmula. Ahora, también se puede no hacer por la fórmula, ojo, o sea, la que está establecida en ese mecanismo es 4 al millar, em, pero vamos a decir que una empresa grande dice, oye, yo sí quiero, a mí me interesan los proyectos que está haciendo Fundemex, independientemente de que se haga un proyecto por acá o no, o sí, o yo le meto dinero siempre y cuando sea en Nuevo León, o lo que tú quieras, yo puedo agarrar y decir, pues a mí me interesa y yo voy a meter todos los años 500,000 pesos a ese botón. Lo voy a hacer una vez al año, van a ser 500,000, y para un proyecto que esté desarrollando esto que me interesa a mí, o sea, que no tiene que estar destinado a un proyecto específico, puede estar destinado a la causa de lo que es, del enfoque que trae Fundemex, Ok, o sí puede estar destinado y el monto que yo quiera y decir, pues no, ya a mí sí me interesa que sea un proyecto específicamente del campo, que desarrolle capacidades en los productores, y entonces ahí desarrollamos y codiseñamos, o sea, no es, ahí sería codiseñado. es codiseñado, o sea, ok, vamos al campo, esta es la necesidad, perfecto, si ustedes la tienen identificada muy claramente, pues perfecto, si no hay la claridad y demás, podemos utilizar esta estrategia que ya utilizamos con los antropólogos, que realmente eso pues, nos da nos ilumina de otra forma. Y entonces, pero siempre la idea es que los actores, los aliados, los cofinanciadores de los diferentes proyectos, pues entren al codiseño y a Ya. plantear cuánto tiempo va a durar, cómo se va a medir, quién va a ser el socio implementador, En el ¿no? codiseño viene también el tema de, o sea, También no lo hace Fundemex, sería entre los dos decidir quién lo operaría y todo eso. lo puede hacer Fundemex, pero por Ok, ejemplo, ustedes que están ahí me pueden decir, oye, nosotros conocemos perfecto a la fundación tal que ha venido trabajando, esta es la que nos da confianza. Oye, tú estás ahí, yo no. Yo puedo dar ya. ideas y ayudarte a buscar a los socios, pero si ya lo tienen claro y es un socio implementador que le genere confianza a Fundemex, de Ok, que, claro, o sea, sí, porque no me voy a meter con cualquier socio solo porque me dijo, claro. este, no, quien sea, sino, oye, no vamos a estudiarlo porque a mí me impacta porque es un proyecto de Fundemex. Entonces yo me tengo que asegurar que ese socio implementador efectivamente, y ojo, otra cosa que no aparece en la presentación, pero creo que es importante mencionar, es que los modelos de inversión de Fundemex siempre están, Fundemex va a poner una parte, el socio aliado estratégico con el que vamos a hacer el proyecto y codiseñarlo va a poner otra parte, Ajá. y, y el socio implementador tiene que poner otra parte. O sea, Ok, él en especie, en recursos, en lo que, pero tiene que poner una parte para ok, asegurar el éxito del proyecto. Entonces, ya. estamos todos involucrados y todos vamos Todos a tienen estar, riesgo, ¿no? Porque todos claro, claro, metían recursos, claro. claro, claro. Entonces, todos Y en tienen que el meter. tema de rendición de cuentas, ¿cómo se maneja? Entonces, en el tema de rendición de cuentas, para nosotros es sumamente importante que el socio implementador, y es una exigencia desde la elaboración de los convenios y contratos, etcétera, pues hay o sea, nos tienen que reportar trimestralmente, todo se pone en el En la contrato, convocatoria. sí, sí, Ujú. sí, pero pues hay un reporteo periódico y además lo que nosotros queremos y lo ideal es que se comprometa el socio implementador en que haya un externo que mida el impacto, para que Ok, entonces, exactamente, o sea, que haya realmente un experto que pueda agarrar y decir, una cosa es lo que va a reportar el que está ejecutando el proyecto,
¿no? Ya. Nos va a estar dando pues esa rendición de cuentas perfecto y nosotros también como donataria pues tenemos que tener eso impecable y si son recursos además, súmale que son recursos a través del SUA, el canal del SUA es un proceso impecable de trazabilidad del recurso. Entonces, Ujú. todo eso está muy bien cuidado por Claro. muchas fuentes, ¿no? Pero si además le sumas que haya alguien externo que evalúe el impacto, pues nos da no nada más la visión del que lo está ejecutando, sino, Pues alguien más, otra sí, persona, sí, otra persona. que no tiene necesariamente los intereses ahí. Exacto, exacto, que no. Una duda, ahí como que, como un ejemplo de alguien externo, Pues hay como, varias empresas que se dedican a eso. Entonces ok, tenemos un listado de varias empresas. También el socio implementador puede decir, oye, nosotros hemos trabajado. O el socio coinversionista puede decir, oye, nosotros hemos tenido mucho éxito con y ahí todo lo platicamos. perfecto, Pero lo ideal es que además de lo que reporte el socio implementador, lo ideal es que también exista un externo que lo haga, ¿no? ok, O sea, que tengamos bien. estas dos partes. Pues hay empresas que se dedican a medir el impacto Sí, y entonces sí, pueden trabajar en el proyecto. Y eso sí, se tiene que meter en el presupuesto del proyecto, ¿verdad? claro, claro, Ok, claro, 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 perfecto. claro, claro. Entonces, ¿quién le paga? El implementador le paga Le al, podemos pagar nosotros, pero sí tiene que ok, estar costeado en el claro. presupuesto del proyecto, Perfecto. Aunque nomás, ¿no? nomás para entender así como que la operación, como visualizarla. Ok. Sí, 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 sí. Sí, sí, pues la idea, y digo, nosotros, como se los dije al mero principio, Fundemex lleva 1 año y medio con esta nueva estrategia, ¿no? O sea, nosotros no habíamos ido de segundo piso, entonces muy relevante, y siendo la fundación del Consejo Coordinador Empresarial, es muy relevante que haya esta transparencia y esta medición de cara a los proyectos que pensamos, porque ambas estrategias que les presenté son estrategias y les comentaba yo que ya estamos trabajando con una cámara y está muy emocionante el proyecto porque esta metodología que diseñamos se aplica y se puede aplicar a cualquier otra industria y a cualquier otra cámara. Entonces, realmente es algo que queremos cuidar para que sea escalable en todo el país y que podamos realmente entre todos ir buscando estas soluciones que hagan que México sea más competitivo, ¿no? Y sí, por supuesto que vamos por la utilidad y demás, pero vamos por la utilidad de las empresas, pero asegurando que el desarrollo sí sea sostenible, porque es lo que nos va a hacer competitivos a futuro. Si no, yo estoy convencida que no perduran, ¿no? Así es. Muchas gracias, Jimena. No, de nada, Marcela, encantada de Muchas conocerte. gracias, Marcela. Perfecto. Igualmente, en caso de que no tengan alguna pregunta en el transcurso del día de hoy, van a contar con mi correo y con mucho gusto lo puedo dirigir con Denise o con Jimena para que pueda resolver sus dudas o preguntas referente al tema. Mi correo es dulce.valderas y con mucho gusto estaremos dando información por ese medio. Igualmente puede ser por medio de los chats o igualmente vía correo. Si les parece bien, comparte pantalla antes de finalizar. Por parte del Clúster Agroalimentario de Nuevo León, entregamos un reconocimiento a Jimena Fernández Cortina por su valiosa participación en el Comité de Sustentabilidad y Responsabilidad Social. Con el tema Maximizar nuestro impacto social, lleva a cabo este viernes 5 de julio. Un placer, Jimena, escucharte y conocer toda esta valiosa información que nos será de gran ayuda a todos los socios. Muchísimas gracias. Me encantó estar con ustedes. Muchas gracias, Jimena. Asimismo, antes de finalizar, les compartimos unos breves avisos. Los invitamos a visitar nuestra página goralink.org, donde van a poder encontrar el Centro Digital de Negocios, así como las próximas conferencias, tanto del Comité de Sustentabilidad, así como de los 12 comités con los que contamos. Los invitamos a visitarlos. Asimismo, damos la bienvenida a los nuevos socios, TEM Alert y Ramos Consultores. Sean bienvenidos en este mes de julio al clúster de alimentos.
Por otra parte, los invitamos a seguirnos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube, nuestra página oficial donde van a poder encontrar toda la información sobre los próximos eventos, talleres o cursos, así como la grabación disponible de la sesión del día de hoy. Finalizando, mi nombre es Dulce Valderas y mi correo es dulce.valderas@clusteragroalimentario.com. Vía correo les haremos llegar toda la información de Jimena para que puedan estar en contacto con ella. Así mismo pueden aclarar cualquier duda que tengan. Una breve encuesta, así como información adicional sobre la conferencia del día de hoy. Gracias, Jimena, por tu valioso tiempo el día de hoy. Un placer. Un placer, gracias a todos. Igualmente damos las gracias a todos los socios que nos acompañaron el día de hoy. Gracias por su tiempo y que tengan un excelente viernes y un fin de semana igualmente muy bueno. Gracias por su tiempo. Buen día. Adiós. Buen día a todos. Ay.